Gracias al Señor, una vez más estamos con cada uno de ustedes en un nuevo amanecer. Reciban un cordial saludo a la distancia. Es una bendición, es un privilegio de parte de nuestro Señor Jesús el Cristo el poder ya estar nuevamente pues ya de pie y más que todo pues ya en este servicio de madrugada. Gracias al Señor, pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bienvenidos cada uno de ustedes a este servicio, esperando que estén bien en medio de las dificultades. Siempre hay que ser positivos, hay que ser hombres de fe, hay que ser mujeres de fe, mujeres que tienen esa convicción de que el Señor está con ustedes, tanto como nosotros los varones también. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo, y esta vez vamos a abrir las páginas de la Sagrada Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo según Mateo. Amén, gloria a Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo según Mateo capítulo 7, para la honra y la gloria de nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a estar ya compartiendo, meditando en la palabra preciosa de nuestro Señor que vive y permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de nuestro Señor en el verso 21, gloria a Dios. Mateo capítulo 7, verso 21, que dice: en el nombre precioso de Cristo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Los siguientes minutos estaremos meditando en ella, gloria a Dios, sometidos a su voluntad. Sometidos a su voluntad es el tema que estaremos desarrollando con el favor de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y qué bendición, qué privilegio que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos la palabra del Señor como el fundamento de nuestra fe, como lámpara a nuestros pies, como nuestra guía espiritual. En ella aprendemos a seguir poniendo en práctica nuestra fe. Ella es lo que nos alumbra, ella es la que nos hace pues fortalecer nuestra fe y conocerle más a nuestro Señor que vive y permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Entonces, en esta oportunidad, gloria a Dios, hemos leído este pasaje de la Escritura acá en Mateo capítulo 7, verso 21, un verso bastante conocido, bastante amplio. Y dice el Señor en su palabra, acá donde hemos leído, gloria a Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claramente nos enseña el Señor en su palabra y nos está diciendo aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros debemos de saber que el Señor en nuestras vidas ha producido un cambio, ha producido una transformación. Y al hablar del Señor mismo es hablar del Evangelio glorioso. Nos damos cuenta que el Evangelio que nosotros creemos, que nosotros profesamos, es un Evangelio vivo,
Es un evangelio que cambia, es un evangelio que transforma. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo por el Espíritu, que el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios porque un día nosotros nacimos a la realidad, no queríamos nada, éramos personas que vivíamos una vida sin sentido en esta tierra. Queríamos cambiar, pero solos por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, nunca el hombre pudo cambiar, ni puede cambiar. El hombre a nivel de la tierra, si quiere y anhela cambiar, necesita colocar a Cristo dentro de su corazón. Necesita el hombre arrepentirse, nacer de nuevo y creer en el único que cambia, en el único que perdona, en el único que salva, y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fuera de Cristo, el hombre no puede cambiar. Quizás el hombre dejaría algunos hábitos en su vida, pero eso no le garantiza a él o a ella que es salvo. El hombre no se salvará por ser bueno. El hombre no se salvará por hacer obras. El hombre se salvará por poner su fe en Cristo Jesús, el único que salva. Por eso, recuérdese usted que las Escrituras nos enseñan. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? El Señor nos enseña allá en Hechos capítulo 4, y el Señor está diciendo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús es el único que salva. Amén. Fuera de Él no hay salvación. Por eso es importante que si el hombre quiere cambiar, quiere salir de la condenación eterna, es importante que acuda a Cristo a través del arrepentimiento. Dan gloria a Dios, ya que todavía hay oportunidad, ya que todavía la puerta está abierta. Amén. Todavía hay oportunidad. Dan gloria a Dios en esta mañana gloriosa. Pero viene algo importante. Viene algo que el Señor nos está enseñando. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esto significa que aparte de creer que el Evangelio cambia, que el Evangelio transforma, es importante que desde el momento en que el hombre le rinde la vida a Cristo Jesús, lo conoce y lo recibe como su Señor y como su Salvador de su vida, de allí, en ese momento, es importante que el creyente, es importante que aquella persona arrepentida comience una vida totalmente diferente. Claro que solo él no va a poder, solamente ella no va a poder. ¿Cómo vamos a poder? ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a notar la diferencia? Tomados de la mano de nuestro Dios. El creyente nunca debe de ser una persona que se independiza de la misericordia de Dios. El creyente no puede independizarse del favor o de la mano o de la misericordia del Señor. El creyente debe de permanecer y saber que separados de Cristo, el creyente no puede hacer nada. Pero si el creyente siempre vivirá unido, anclado a la misericordia del Señor,
para él o para ella será todo fácil, amén. Y podrá decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol decía eso porque él nunca se independizó. Él siempre fue dependiente de la mano de la misericordia de nuestro Dios. Eso nosotros también debemos de seguirlo haciendo, seguirlo practicando. Entonces, en la vida del creyente, nunca se debe de sacar a Cristo Jesús. Siempre debe de estar Él como el centro de nuestra vida, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él pide, lo que Él quiere que el creyente haga, que el creyente practica. Amén. Por eso el Señor está diciendo aquí claritamente. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No pensemos nosotros que con decirle a nuestro Dios, Señor, Señor, o Cristo vive, o Cristo reina, y si no estamos haciendo su voluntad, no pensemos nosotros que con eso ya es suficiente y estamos seguros para con Él. No es así. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios? La palabra de nuestro Dios no es nada más oírla. La palabra del Señor no solamente nos está enseñando como cuando el hombre estaba en el mundo. Acudía el hombre a cierto lugar para congregarse, pero nada más para llenar una casilla, nada más para llenar un requisito y luego tener una vida doble, tener una vida sin sentido. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que el hombre se congregue, que busque de Dios, que ore, que hable con Él, pero que realmente tenga una vida consagrada a Él. Que en otras palabras, vivamos el Evangelio que nosotros hemos creído. Amén. El Evangelio que cambia, el Evangelio que transforma, hay que vivirlo. Hay que hacer las cosas totalmente diferentes. Por eso que el Señor habla allá en el libro de los Proverbios y el Señor está diciendo, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso debemos nosotros de saber y entenderlo, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, muchos quizás hablan de Dios, mencionan el nombre del Señor, pero no hacen la voluntad de Él. Y con eso no hay garantía que el hombre sea salvo. Amén. Por eso dice la Escritura acá. Veamos lo que dice el Señor en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, decía él, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos la palabra de Dios. Veamos lo que el Señor nos enseña. Y Él está diciendo, sino el que hace, el que practica, el que vive la palabra de Dios, el que hace la voluntad. Por eso el tema, sometidos a su voluntad. Es importante que nosotros cumplamos y hagamos la voluntad de nuestro Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere?
Cuando nosotros no teníamos a Cristo en su corazón, teníamos una vida desordenada. En nuestra boca se hablaba cosas incoherentes, cosas ofensivas delante de Dios y delante de la sociedad. Pero desde el día en que el Señor llegó a nuestra vida, ahora nuestra boca ya solamente habla de las cosas de Dios. Amén. Por eso recuérdese usted que allá en Santiago dice el Señor en su palabra que de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. No pueden salir dos cosas a la misma vez. O sale agua dulce o sale agua amarga. No, cualquiera de las dos cosas. Entonces, en nosotros, en otras palabras, debe de salir solo agua que agrada al Señor. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que saber y entender, que cuando se nos está queriendo ganar aquello que ofende a Dios, nosotros debemos de saber, ya no lo puedo hacer. Como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Es decir, hay muchas cosas que a nosotros no nos convienen. Por eso, acuérdese usted que la misma Escritura dice también, el que hurtaba, deje de hurtar. Es decir, si aquella persona hacía lo desagradable delante de Dios, ahora ya no lo debe de hacer. Allí es donde entra la voluntad del Señor. Por eso el Señor está diciendo, ¿qué dice Dios? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, viene la obediencia, viene el temor a Dios. La obediencia es lo más importante que el hombre pueda hacer. Hermano, el hombre en la tierra, ¿podrá el Señor levantarlo, usarlo de una manera extraordinaria, con privilegios que lo desarrolla él o ella? Podrá ser, en otras palabras, el hombre un instrumento grande en las manos de Dios. Y gloria a Dios por ello. ¡Qué bendición! Que el hombre sea un instrumento útil en las manos de Dios. Pero eso no significa que él ya lo tiene todo. Él debe hacer la voluntad de Dios. Debe de someterse a su voluntad. Nadie puede decir, es que yo no me someto a su voluntad. Nadie lo puede decir. Todos, amén, todos debemos de someternos cada día a la voluntad de nuestro Dios. Nadie puede decir, es que yo no necesito someterme a la voluntad del Señor, porque yo tengo responsabilidad, que el Señor a mí me utiliza, soy instrumento en las manos de Él. Todo eso es una bendición. Pero aparte de todo ello, el hombre tiene que someterse y hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, vendría el hombre nada más a ser como un puente, como una persona de bendición. Y el Señor quiere que todos hagamos
su voluntad. Amén. Dan gloria a Dios conmigo en esta mañana gloriosa. Eso es lo que el Señor quiere, que se haga su voluntad. Por eso Él claramente está diciendo en su palabra. El Señor lo está diciendo acá. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Oigamos bien. Amén. Damos gloria a Dios en esta mañana gloriosa. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, todos debemos de someternos a la voluntad de Dios. Si alguien no se somete a la voluntad de Dios, no piense que un día gozará la eternidad con el Señor. Si alguien vive una vida desordenada, engañándose a él mismo, no piense que un día estará con el Señor. No nos engañemos. Hermano, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Someternos a su voluntad. Vivir en esta tierra agradándole a Dios. Sabiendo de que en esta tierra es donde se hacen santos para Dios. Sabiendo que en esta tierra es donde tenemos que agradar a Dios y someternos a su voluntad. Hermano, es que cuesta mucho con la carne. Hermano, es que cuesta mucho con el mundo, con el diablo. Con la carne cuesta mucho, hermano, no es fácil. Pues la verdad que sí, no es nada fácil, no es nada sencillo. Hay que ser hombres que realmente amemos a Dios y que coloquemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Pero todo lo que cuesta vale la pena. No es nada fácil. Hay que luchar, hay que vencer, hay que batallar, hay que esforzarnos cada día, pero vale la pena someterse a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Estamos contentos en esta mañana. Dan gloria a Dios conmigo, donde quiera que usted esté gozándose en la presencia del Señor en este servicio de madrugada. Vale la pena servirle al Señor. Cuesta sí, pero este es el verdadero evangelio. No un evangelio que hoy estamos diciendo que amamos a Dios y que mañana le estamos dando la espalda. Y que pasado, hermano, quiero reconciliarme. Hermano, y así pasamos todo el tiempo. Hermano, no se puede estar jugando con las cosas divinas de Dios. No se puede. Hay que tomarlas en serio. ¿Fallamos? Claro que sí. Fallamos con la mente. Fallamos de cualquier manera le fallamos y le ofendemos a Dios. Pero luchamos por hacer su voluntad. Luchamos por hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Gloria a Dios. Es que no estamos diciendo que al Señor no le fallamos en nada, que no le ofendemos, pero es otra cosa fallarle a Dios como humanos que somos, pero es otra cosa fallarle al Señor y darle la espalda a Él. Cuando nuestros primeros padres
Adán y Eva estaban allá en el huerto del Edén, que la serpiente que simbolizaba el diablo, o que simboliza el diablo, haya llegado al huerto del Edén y a querer engañar a Eva, y que Eva platicaba con la serpiente, hasta allí estaba bien. Pero lo tremendo es que Eva cedió ante la serpiente, cayó en el engaño. En otras palabras, le dio la espalda a Dios. Hizo lo que ella sabía que no tenía que hacer, y es comer, hacer lo que el Señor dijo que no se hiciera. Entonces, ahí vino el problema. Entonces, mi hermano, el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿qué? Su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere, que el hombre haga su voluntad. Por eso el Señor claramente está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Hermano, y hacer la voluntad de Dios, no hay mejor cosa que el hombre pueda hacer. Hermano, si el hombre se salvara por privilegios, si el hombre se salvara por ser un instrumento en las manos de Dios, quizás nosotros no nos pudiésemos salvar, porque hay hombres que en verdad son instrumentos grandes en las manos de Dios. Por ejemplo, si vamos a la Escritura, los profetas, los apóstoles, una iglesia primitiva, fueron grandemente usados en las manos de Dios. Pero el hombre no será salvo por tener un privilegio, por ser instrumento en las manos de Dios. El hombre se salvará haciendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere. Amén. Lo que Él quiere. En otras palabras, nosotros tenemos que decirle al Señor, amén, Señor. Amén, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y acuérdese que, como le decía, no hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que hay una escritura que habla el Señor. Y el Señor dice, allá en una de las cartas del apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es permanecer para siempre. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta para estar un día con el Señor eternamente y para siempre. Dan gloria a Dios en esta mañana gloriosa conmigo. Amén. Gloria a Dios. No hay nada mejor que seguir haciendo, practicando la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuesta? Claro que sí. No es nada fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Den una ofrenda de palmas al Rey, porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 12. Ahí mismo, gloria al Señor. Mateo capítulo 12. Gloria a Dios. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Y leemos en el verso 46, que dice así. Mientras Él hablaba
aún a la gente: he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! ¿Nos gozamos por ello? Amén, gloria a Dios. El Señor dice que Él estaba en cierto lugar, enseñando, hablando de la palabra de Dios. Pero de pronto alguien le dijo: afuera te buscan, afuera te están buscando, ahí está tu madre y están tus hermanos. Debes de salir porque quieren hablar contigo. Y el Señor se dirige a sus discípulos y les dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos. Amén. Esos son los que hacen la diferencia en hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dice en el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. El Señor Jesús, denos cuenta, Él lo dijo de veras: ahí están mis hermanos afuera, ahí están mis hermanas afuera, ahí está mi madre afuera, y por ello los voy a atender como dándoles el primer lugar. No, Él de ahí saca una enseñanza positiva y dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nosotros, aparte que, como hijos de Dios que somos, si hacemos su voluntad, venimos a ser los verdaderos hermanos de Jesús. Porque hacemos la voluntad que Él quiere. Mis amados hermanos, no debemos nosotros de confundirnos y creer que nada más porque se tiene una Biblia en casa y con eso ya es todo. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer lo que nos enseña este libro. Aquí el Señor nos habla. Aquí el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. El hombre no será salvo nada más porque por allí tiene una Biblia en su casa y con eso él cree que ya es todo suficiente. No. No es todo suficiente. Hay que hacer lo que nos enseña el libro de los libros, la palabra de Dios. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hermano, pero ¿será que Dios aquí me mira a mí? Yo estoy tan lejos, tan en el día, en la noche, en mi trabajo, en el día, yo pues trabajo con gente que ni me conocen, y ¿será que ahí Dios me mira? Hermano, donde quiera que usted esté, donde quiera que yo esté, ahí el Señor
nos mira y nos observa lo que nosotros hagamos en lo más recóndito de la tierra. Porque Él está donde quiera. Por eso es importante que nosotros nos mentalicemos y que le digamos, Señor, pues yo donde quiera que esté, voy a hacer lo que dice tu palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Hacer lo que Él quiere que se haga, su voluntad. Amén. Y cuando el hombre hace la voluntad de Dios, en otras palabras, está agradando a Dios. Está llevando una vida santificada, consagrada a Dios. Cuando alguien por allá le diga a usted, pero usted, ¿por qué no hace eso si aquí no le está viendo nadie? Usted tiene que saber responder. Yo me puedo esconder del hombre, pero de la mano de Dios no me puedo esconder. Y por esa razón, yo sé que no me mira el hombre, pero me mira Dios. Y a Él tengo que agradarle. Tengo que ser un hijo obediente a Él. Y así, un día estaré con Él eternamente y para siempre, porque me estoy esforzando para hacer su voluntad. Por eso que el Señor dice, allá en el libro, allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Él está diciendo, el que hurtaba, deje de hurtar, sino que trabaje con sus manos para que tenga Él bendición y para ayudar a los que tienen necesidad. Eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros teníamos pues modalidades negativas, desagradables delante de Dios, hoy con su favor ya no las hagamos. Ya no. Vivamos el día agradando a Dios. Desde que nos levantamos hasta que durmamos, vivamos haciendo su voluntad. Y así todos un día estaremos con Él viviendo eternamente y para siempre. Solos no vamos a poder, pero con el favor de Dios sí podemos seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Este es el evangelio que el Señor quiere que nosotros hagamos. Siga adelante usted. No se detenga por nada. Aunque sienta que la situación se torna difícil, siga confiando. Siga viendo al blanco perfecto. Él no falla. Él lo lleva a usted y a mí de victoria en victoria hasta la meta final. En esta mañana, démosle gracias a Dios y digámosle, Señor, quiero seguir haciendo tu voluntad. No hay nada mejor que agrade a Dios, el hacer su voluntad. Amén. No hay nada mejor que agrade a Dios en el hacer su voluntad. En esta oportunidad, démosle gracias a nuestro eterno Dios. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Sobre todo, Señor amado, gracias por la salvación de nuestras almas. Señor, ayúdanos, enséñanos cada día cómo agradarte, Señor. Cómo, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Señor amado. Ten misericordia de nosotros. Queremos, Señor amado,
serte fieles y hacer lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Queremos, Señor, hacer cada día en nuestras vidas tu voluntad. Aunque cueste, Señor, pero con tu guianza, con tu fortaleza, Señor, todo es posible. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en donde quiera, Señor, que estén conectados. Y aquellos quienes se van a conectar, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, rogamos por ellos. Que tu mano, que tu diestra, que tu poder, Señor, sea sobre cada vida, Padre, para que podamos, Señor eterno, ser, Señor, hombres que hagamos tu voluntad en esta tierra, Señor, del cielo y de la tierra. Señor, muchas gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios precioso, y para siempre es tu misericordia. Ruego por tu pueblo, Señor, a cada uno por nombre propio. Ayúdalos, dales fuerza para seguir adelante en su vida espiritual, en su trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Declaro, Señor, una bendición, una victoria sobre cada vida, sobre cada familia, en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén y amén.